Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Polo. Reciban un saludo cordial con el amor de Cristo de este siervo humilde. En el día de hoy quiero compartir revelación dada en noviembre 2024. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo que se encuentran en diversos lugares del mundo, aquí estaré compartiendo con vosotros palabra del Dios vivo. Estamos viviendo tiempo muy peligroso para los cristianos en esta tierra, donde la maldad se ha incrementado y el orgullo del hombre, la soberbia, la arrogancia, y ya no obedecen las palabras de Dios. Congregaciones totalmente engañadas por espíritus engañadores, donde no se lleva la sana doctrina, sino que muchos van para satisfacer los deseos de la carne y piensan que están en el espíritu. Mas los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Es increíblemente lo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos, donde la iglesia debe estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos están en un espíritu de engaño. Leo la palabra en el libro de Mateo 24, 13, 14, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, para que no haya excusa. Pero qué triste ver a muchos que se dicen ser estar esperando a Cristo, y muchos pastores que desobedecen la voz de Dios, del Espíritu Santo, en estos últimos tiempos. Pero hoy Dios dará mensaje a estos pastores, a estos predicadores, a estos que se dicen ser llamar profeta, que se han olvidado de la santidad y de corregirle el pecado en medio del pueblo de Dios. Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es increíble esta pregunta en la Biblia, porque como la iglesia se está moviendo en estos últimos tiempos, dejándose engañar por espíritus engañadores, y ya no se corrige el pecado, y cuando se corrige a los siervos y las siervas, se enojan, hermano, no quieren aceptar corrección. Pero lamentablemente para muchos será demasiado tarde. Vemos las 10 vírgenes, 5 prudentes que tenían aceite en su lámpara, y 5 insensatas, aquellas que no se mantenían firmes en los caminos de Dios, sino en los deleites de la carne, y se descuidaron, y vino el novio y se llevó a la esposa. Se cerraron la puerta. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando rechazamos la palabra de Dios, somos destruidos, hermano. Y espíritus engañadores nos engañan en las congregaciones, revelaciones y las manifestaciones de la carne y no del espíritu en nosotros. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente mencionar su nombre,
¿Cómo vive la vida como cristiano? ¿Cómo te viste? Todas estas cosas delante de Dios son de grande estima y son de obediencia hacia su palabra. Santo es su nombre. Porque hoy en día, en medio de la iglesia, hay espíritus engañadores. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigio de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, hermano. Cuida tu salvación con temor y temblor. No se la fía a ningún hombre, hermano, porque te vas a perder y lo lamentará para toda la eternidad. El mensaje de hoy lo concentramos en el libro de Jeremías 23 del 1 al 6. Eso me lo dio el Señor, como también Ezequiel 34. Para no alargar el video, vamos a estar viendo lo que el Señor me manda hablarle a su pueblo hoy. Leo la palabra en el libro de Jeremías, luego cuento mi revelación y que sea de gran bendición para vuestra vida. A veces es triste, hermano, cuando estamos predicando este evangelio y vemos tanta frialdad en el pueblo de Dios, tanto espíritu de incredulidad dentro de lo que se dice en ser iglesia, tantas personas que no obedecen a la palabra de Dios, como esos teléfonos no han quitado el enfoque en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos están haciendo mundano. Qué triste es ver cómo no valoráis el sacrificio de Cristo. Qué triste es ver cómo el mundo lo está teniendo entretenido y no se da cuenta que Cristo está a la puerta. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mis pueblos. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde la eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán, mas ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Alabado sea su nombre. Pueblo de Dios, ¿por qué estáis dormidos? ¿Por qué no se apartáis del mundo y de los deseos de la carne? ¿Por qué seguir la corriente de un mundo pecaminoso que no obedece la voz de Dios y del Espíritu Santo del Dios de los cielos? Sabiendo que Cristo no tarda. En mi revelación me veo caminando en un país buscando un lugar para poder abrir una congregación. Eran como países europeos. Habían pastores de África. Tenían muchos lugares que tenían para predicar el evangelio. Yo simplemente buscaba, aunque sea una habitación, para convertirla en un lugar de adoración del Señor.
Me veía caminando con una mochila sobre mi espalda y una Biblia. Y buscaba un lugar para rentar, para abrir una iglesia, diciendo: y aquí será santidad Jehová. Se predicará la palabra tal como está escrita. Pero mientras buscaba, veía tantos pastores de África que tenían muchos lugares abiertos, pero todos estaban en la carne. Todos estaban en la codicia de aumentar su riqueza. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad y fueron traspasados y puestos para muchos dolores. ¿Dónde será ese lugar de tormento? El infierno. Y podía ver, hermano, cómo estos pastores estaban tan codiciosos que no le importaban las ovejas. De repente subo a un nivel y veo una plataforma con un patio muy lindo. Veía habitaciones y le dije: alquilan en este lugar, y eran pastores que estaban alquilando este lugar. Mientras me acerqué, veía al hijo del pastor que estaba en la computadora con los videojuegos. Sale la esposa del pastor, tenía los pelos pintados con un estilo color púrpura y rojizo como el mismo infierno. En este momento podía ver que su pelo cambiaban a morados, espíritus engañadores. Sale la madre de aquella joven y está hablando: ¿quién está buscando al pastor? Digo: yo. Pero como que no confiaban en mí, porque esta gente se notaba que no tenían el Espíritu de Dios y que estaban simplemente abriendo lugares para entretener a la gente y ser beneficiados con los recursos de la gente, aprovechándose de su fe. Cuando encuentro una pequeña habitación, me la van a rentar, veía las elecciones de algunos países y cómo esos pastores estaban ligados hasta la política. Increíble, hermano. Dios nos llamó, hermano, a pastorear una iglesia, no a estar metido como gente mundana. Cuando me consiguen la habitación, yo veía que me estaban cargando un precio, pero no me gustó. Me dirijo hacia una segunda donde el Señor me lleva en el Espíritu y podía ver una mega iglesia como en un tercer piso, subiendo desde la segunda. Por los escalones era todo lujo. Subiendo sobre unas escaleras para arriba, habían mujeres vestidas con vestido lujoso, peinado tentoso, cuerpos seductores. Y cuando subo allá arriba había un despacho como una oficina. En ese lugar, cuando yo podía ver, ahí estaban los pastores reunidos con sus amantes. Bendito sea Dios. Porque esos son pastores carnales. Eran como megapastores en grandes congregaciones. Mientras el pueblo está abajo esperando una palabra, ellos están arriba, siendo atendidos por mujeres seductoras. Hoy en día eso es la corrupción, y eso se dice que conocen a Cristo. Nunca han conocido al Señor. Él le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, en verdad no lo conozco. Santo es el Señor. Cuando subí a la segunda y paso a la tercera, veía que había un despacho de lujo. Tenían su propia música arriba como estilo DJ. Y esas congregaciones estaban corrompidas con luces de discoteca, de nightclub. No eran verdaderos pastores de Dios. Cuando bajo abajo, buscando otra habitación para poder alquilarla y hacer una iglesia conforme a la palabra de Dios, porque me había mandado el Señor, veía algunas mujeres latinas, pero ellas pensaban que yo hablaba inglés simplemente porque buscaba unos pastores de África. Esa gente habla inglés y su idioma, pero eran latinas. Y estas estaban participando en alguna iglesia de esos pastores. Tenían faldita corta que se le veía su extremidad de calce, su parte de sentarse. Tenían pintalabio toda su boca. Tenían las uñas pintadas con esos cuté o pinta uña de color rojo. Tenían pelo como si fueran gente que estaban poniendo disfraces de Halloween o del carnaval.
Cuando estoy ahí afuera en el patio esperando uno de los pastores, podía ver que estas mujeres empezaron a hablar en español porque no sabían que yo era latino. Y dijeron, como este hombre no se entera que está esperando a esos pastores y lo están haciendo perder su tiempo aquí afuera. Y de repente veo que una de estas mujeres se me acercan y le digo, yo sé hablar español. Así dice el Señor. Estoy buscando pastores como este siervo mío que le está hablando a ustedes. Pastores que corrijan el pecado dentro de mi iglesia. Porque la inmundicia del mundo ha entrado a mi lugar santo. Veáis, mujeres, cómo tenéis vuestro cuerpo, la vestidura, enseñando la vergüenza de vuestra desnudez. Mire cómo tienen pintadas sus uñas, su boca. Mira cómo tienen esos aretes. Dios quiere pastores que corrijan el pecado dentro de su iglesia, porque los pastores se han olvidado del mensaje de Dios y que Dios es un Dios santo y no se liga ni va con el pecado. Inmediatamente aquellas mujeres se sorprendieron y me miraron y dije, así está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Y vosotras, mujeres, parecéis mundanas. ¿Dónde está vuestro pastores que no corrige el pecado en donde ustedes se están congregando? Eran mujeres chismosas también. Bajé, no cogí la habitación. Me fui, hermano. Sentí un celo espiritual por las cosas santas de Dios, que estos pastores ya no corregían el pecado y solo estaban haciendo grande ganancia para su lujuria. Se habían olvidado que Dios demanda santidad por dentro y por fuera. El mensaje me venía que el Señor quería pastor como yo, para que corrigieran el pecado dentro de su iglesia, porque ya muchos pastores han permitido que el mundo entre dentro de la iglesia y se manifieste todo espíritu satánico de inmundicia y de lascivia y de engaño. Y ya los pastores están haciendo su vista gorda o ciega delante de estos pecados y no lo corrigen. Muchas iglesias llenas de personas que están en la apostasía. ¿Cuánto de eso entrarán al cielo? ¿Cuánto de eso se salvarán? Mejor una iglesia con 2 miembros que crean la verdad, vivan la santidad y se vayan en el arrebatamiento y no se queden en esta tierra por las grandes calamidades que estarán aconteciendo en esta tierra, donde muchos se lamentarán y será demasiado tarde. Vemos el mensaje que Dios le da a Jeremías, este profeta que estaba sufriendo aflicciones. Jeremías profetiza aflicción y juicio sobre los guías espirituales de Judá, los sacerdotes y los falsos profetas que se estaban enriqueciendo de manera egoísta sin que se preocuparan en absoluto por el estado del pueblo, como Dios también en Ezequiel le habla al pueblo de Israel y a los pastores. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacentan los pastores a los rebaños. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestí de lana. La engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles ni curaste a las enfermas. No vendasteis las perniquebradas. No volviste al redil a la descarriada. Ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas.
y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mis rebaños fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré, como recoge su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su ápricos. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré áprico, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a las engordadas y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Esos pastores que no han tenido misericordia. Mas en cuanto a vosotras, oveja mía, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrios. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también desgolláis con vuestros pies lo que de vuestro pasto queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Alabado sea su nombre. Mi alma te alaba. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornealasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en tiempo, lluvia de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las conyudas de su yugo, y los libre de mano de lo que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra
las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ello una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, oveja mía, oveja de mis pactos, hombre soy, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ellos serán destruidos, esos pastores que han abusado de las ovejas. Dios los destruirá. Y el pueblo será enviado al exilio como pasó con Israel. Esta profecía se cumplió. ¿Qué haría luego Dios? Recogería el remanente y lo haría volver a sus moradas, como lo dice el verso 3 de Jeremías 23. Y yo mismo recogeré el remanente, mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Así están esos pastores hoy en día. No están haciendo el trabajo que Dios le encarga para cuidar a las ovejas. Muchas andan errantes sin pastores. Muchas han dejado de congregarse porque ya esas iglesias que se reúnen ya no viven la santidad. Entonces Dios dice que le levantará pastores que la apacienten. Y les daría pastores que cuidaran debidamente de ellos. El supremo pastor sería el renuevo justo, como dice el verso 5. Es decir, el Mesías, Jesucristo. El único pastor que cuidarás perfectamente a sus ovejas, donde el lobo y el ladrón no podrían robar de ella. Este renuevo justo que habla la Biblia se centra en Jesucristo, que viene del linaje de David. Renuevo justo. Se cortó el renuevo. Ejemplo, se interrumpió el linaje real de David cuando Dios destruyó la monarquía davídica en 586 a.C. Dios sí prometió, sin embargo, levantar a un rey del linaje de David que sería un renuevo justo. Ese rey haría al fin y a la plenitud lo que era justo y bueno. En el libro de Zacarías 3:8 el Señor nos da esta profecía. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esta profecía anunciada y anuncia al Mesías, Jesucristo. Su plena ejecución de juicio ocurrirá después de su segunda venida y antes de su reinado milenial en la tierra. Se le llamará Jehová justicia nuestra. En el verso 6 lo dice. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. El remanente fiel será hallado en él, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que éste dio por la fe, como nos lo demuestra en el libro Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que éste dio por la fe. Alabado sea su nombre. Los pastores hoy en día han descuidado a esta preciosa iglesia que somos nosotros. Muchas andan errantes. Ya no se corrige el pecado. Ya lo que estamos viendo es manifestaciones de espíritu engañoso en muchas de las congregaciones. Personas que están administrando los altares, que no viven la santidad y que tienen doble vida en el pecado.
Oh, pastores, escuchad la voz de Dios. Dios quiere ver pastores que corrijan el pecado en medio de su pueblo, porque está anunciando la venida de Cristo. Las señales que se encuentran por toda diversa parte sobre la faz de la tierra está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está dando tiempo a que la gente se aperciba, abra sus ojos y busque la santidad y se consagre con todo el corazón y esa fe genuina en el Señor, porque Dios está mostrando que Cristo muy pronto vendrá por su pueblo. Pastores, olvidáis las ovejas. Solamente pensáis en vuestro bolsillo, en vuestro bienestar. Las ovejas necesitan palabra para reprender el pecado que se vive en medio de ella. Pastor, escuchad la voz de Dios, porque muy pronto será muy tarde para vosotros. Y el día del juicio el Señor se avergonzará de vosotros, por cuanto no habéis apacentado las ovejas conforme a la palabra de Dios, reprendiendo el pecado en medio del pueblo del Señor. También Jeremías le habla a los profetas más adelante, denunciando a los falsos profetas. Verso 9: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue nula y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto sus caminos será como resbaladero, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desantinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma. Bendito sea Dios, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Alabado sea su nombre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas? Hablan visión de sus propios corazones, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de sus corazones dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Vemos cómo estos profetas están en medio del pueblo de Dios, pero no hablan en contra del pecado. ¿Cómo vosotros sois profetas y el pueblo le ama tanto? Porque vosotros no corregís el pecado. ¿Veis? Yo soy un hombre odiado donde quiera que paso, porque siempre en estos medios vengo trayendo palabras para que el pueblo se arrepienta. Muchos monetizando sus canales, muchos se han vuelto prostitutos de la palabra de Dios. Muchos ya no corrigen el pecado y son los más aceptados en el pueblo de Dios. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, y cuando tú la predicas tal como está, los amigos que tú tenías dentro de la iglesia serán tu propio enemigo, porque los enemigos del hombre serán los de sus mismas casas, congregaciones. No acoteje el mensaje.
Predícalo tal como está, porque Dios te lo pedirá a cuenta. Jeremías denuncia los pecados de los falsos profetas, quienes se habían opuesto a su mensaje de juicio. Santo es el Señor. ¿Por qué los profetas de en medio de vosotros se ven bien cómodos? Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos serán exaltados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Se debe examinar la profecía. ¿Quién está a cargo de examinar la profecía de esos tales profetas que profetizan vanidad y el pueblo está errante y el pueblo está en pecado? Los pastores permiten toda esta clase de inmundicia en medio de la iglesia. Jeremías 6, 13, 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El pueblo está errante, el pueblo va de camino al infierno, porque estos falsos profetas no corrigen el pecado, no hablan conforme a la palabra de Dios. Estos pastores simplemente se apacientan a sí mismos, no le importa las ovejas, no entienden que hay un infierno donde las ovejas caerán y no tendrán más oportunidad. Ciego guía de otro ciego. Y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, dicen paz y paz, y no hay paz. Más hacia abajo en Jeremías 14, 14, 16. Y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien les entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Cuántas veces Dios le dijo a vosotros, preparáis porque se acercan momentos difíciles sobre la tierra? Y veía como las aguas eran contaminadas, y veían como la escasez de los alimentos se aumentaban en la tierra, las guerras se aumentaban. Y cuántos de estos profetas le dicen, pueblo, prepárate, porque todas estas calamidades se acercan sobre la faz de la tierra. Tal vez tú estés en un país donde todavía hay alimento, tal vez tú estés en un país donde tú eres próspero. ¿Qué hay de aquellos que están en la guerra, que no tienen comida, que no tienen agua, que están pasando calamidades? Países donde la escasez está dando muy fuerte y la hambruna, el alto costo de los alimentos. ¿Dónde están vosotros que profetizáis que todo eso era mentira? ¿Dónde están estos pastores que no creyeron a las voces que Dios estaba hablando por medio de su palabra y los instrumentos que él usa para advertir al pueblo de estas cosas que vendrían y aún las que se acercan? Jeremías 29, 8, 9. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen a los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre, y yo no les he enviado, declara el Señor.
tal profeta, tal pastor genuino estarán corrigiendo el pecado, preparando al pueblo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no dejarían al pueblo sumergirse en la apostasía y el engaño del espíritu inmundo que está en medio del pueblo. Y proclamaban solo paz y prosperidad, como mucho pastor y profeta hoy en día, hermano. Santo es su nombre. Aquí lo dice el Señor, Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. En los profetas he visto torpeza. Dios califica de algo terrible el adulterio espiritual de los falsos profetas. Se suponía que fueran su justo representante, pero en lugar de eso vivían como el pueblo de Sodoma y Gomorra. El ejemplo de eso, guías espirituales, contribuyó mucho al aumento de la inmoralidad y al endurecimiento del corazón del pueblo contra el arrepentimiento. Cuando un ministro de Dios comete adulterio, es sobre todo una abominación delante de Dios. Tal pecado no solo revela infidelidad a Dios, sino que también demuestra desprecio por Él y su palabra. Vamos a estar leyendo 2 Samuel 12, 9-12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí va el profeta Natán donde David. A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, como están esos profetas, esos pastores, sus pecados en secreto. Mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, para que todos lo vean y se avergüence. Todo pecado oculto Dios lo traerá a la luz. Advertencia y requisito para estos pastores, como dice el Señor. Cuando estos ministros hacen eso, incapacita a ese ministro como siervo del Señor y de sus congregaciones. Aquí no dice cómo debe ser un ministro de Dios, cómo debe ser un pastor, un obispo. No pastora como está hoy en día la iglesia perdida con espíritus engañadores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Santo es el Señor. Ligado a esos profetas, que esos pastores
Lo permiten entrar a la iglesia y profetizar a un pueblo que está en pecado y en desobediencia. Dicen, paz tendréis. Los falsos profetas le predicaban al pueblo de Dios esperanza y seguridad falsa. Demuestran ser mensajeros falsos quienes aseguran que los inmorales y desobedientes entre el pueblo de Dios no serán condenados por su maldad y que no tienen que temer la ira y el juicio de Dios. Los profetas con ese mensaje no solo existieron en la época del Antiguo Testamento, sino también en la época del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le advirtió a los efesios que no se dejaran engañar por tales maestros, como lo enseña en el libro de Efesios 5, bendito sea Dios, 4:6. Alabado sea su nombre. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino ante bien, acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia. Alabado sea su nombre. La palabra nos dice en Hebreos 12, 28, 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como nos advierte en 1 de Juan 4:1 en adelante, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Santo es su nombre. 1 de Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, espirituales como físicos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hoy en día, pastores homosexuales, hoy en día, profetas homosexuales, siervos homosexuales, administrando los lugares santos de Dios. Y dice que han tenido un encuentro con Dios y todavía siguen. Usted lo ve con ese espíritu en su cuerpo, cómo caminan, cómo se muestra que ese espíritu no se ha ido de ellos. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santiago 4. La amistad con el mundo. Porque así está la iglesia hoy en día. Están al mundo de Halloween, toda clase de celebración del diablo. Están administrando falta de perdón, odio uno con otro. Le voy a dar un mensaje. Hay un hermano que predica en República Dominicana. Que Dios lo bendiga. Se llama Steve Javier. En estos días de diciembre lo vi a él, que construía como una iglesia para el Señor. Él estaba en su prédica muy humilde, pero de repente veo que coge un coche y va rápido. Y cuando está ahí con unos coches de alta potencia, que será una advertencia para más adelante, veo que el hombre chocaba los coches y se subía en otro y tenía un espíritu como descreído por dentro, tenía como una arrogancia por dentro. Y le digo, pero este hombre predica la palabra, ha tenido un cambio, está buscando predicar la verdad de Dios y reprende el pecado. Pero ¿por qué tiene ese espíritu de altivez y de arrogancia por dentro? ¿Será un siervo de Dios? Le digo yo así. Y veía que él quería solamente mostrar sus habilidades con un orgullo y arrogancia. Siervo, creo que usted está buscando esa santidad con el Señor. Tenga cuidado con su ministerio.
Porque muchas veces lo que predicamos no lo vivimos. Y lo que parece ser delante de la vista de los hombres, por dentro no sabemos el corazón de los hombres, porque hay arrogancia, altivez, orgullo. Tengan cuidado. Tal vez tengo todo para comer, tengo una vida bien, y todavía no he pasado por prueba en el evangelio donde no tengo nada para mostrar que verdaderamente soy un siervo genuino. Dios quiere un espíritu de humildad en nosotros. Yo le decía, ¿qué le pasa a este siervo? Está orgulloso, arrogante, por lo que tiene, por lo que Dios ha puesto en su mano, por las bendiciones que le entran. ¿Qué pasa? Un verdadero siervo de Dios no hace estas cosas con un espíritu de arrogante por dentro. A veces nos ligamos como el mundo, actuamos como el mundo. No, hermano. Santiago 4, la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Todos estos predicadores se odian uno con otro, no tienen perdón uno al otro. Son arrogantes. Usted sabe que tienen un ego, hermano. Y están predicando, el pueblo le escucha, pero ¿qué ejemplo tú das? Usted no ve que se piden perdón, se discuten, son enemigos. Dios no nos manda a ser así, sino ser humilde. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Las guerras. ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedí y no recibí, porque pedí mal para gastar en vuestro deleite. ¡Oh, alma adúltera! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo estoy contra los profetas. La palabra de Dios a Jeremías les advierte a todos cuán peligroso es afirmar, así dice Jehová, si no se está seguro de que el mensaje es del Señor. El oficio profético debe desempeñarse con la mayor seriedad, como nos enseña el verso 33 al 40 de aquí de Jeremías 23. Y cuando te preguntare este pueblo o profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirá, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta, el sacerdote, al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a sus compañeros y cada cual a sus hermanos, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra cada uno le será por profecía, pues pervertiste la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirá el profeta que te respondió Jehová y que te habló Jehová. Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice, así porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido.
Santo es el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Pastores que corrijan el pecado dentro de la iglesia. Pastores que en verdad vivan la palabra. Pastores que no se hagan amigos del pueblo cuando está en pecado, sino que pongan mano dura y reprendan el pecado. Estos son los verdaderos pastores de Dios. Que Dios me lo bendiga y Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Su hermano Juan Carlos Polo, y que Dios sea derramando lluvia de bendiciones sobre ustedes y que este mensaje sea de bendición para vuestros corazones. Dios me lo bendiga.